Creo que ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ahí se está apareciendo. Ya. Aquí. Listo. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias a la carrera de Nutrición Dietética y Estética, no estética, perdón, es que así se llamaba cuando era mi época, eh, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bueno, ya me presentaron un poquito. Siempre declaramos nuestros conflictos de interés aquí también, y básicamente mi consultorio, mi consulta privada, que es Balance. De ahí también estoy con mi equipo de todo un poco, junto a Yestin y Paul, que hacemos divulgación en radio, en redes sociales, tenemos podcast, y también en octubre vamos a hacer nuestra segunda feria de nutrición en Guayarte junto a Épico, así que estén atentos a eso porque va a ser una feria muy bonita para la comunidad. Y de ahí los no lucrativos básicamente también son cosas que hago por compromiso social, que sería, soy miembro de ANUC, de la Asociación de Nutricionistas del Guayas, trabajo también con Nutrición Sin Fronteras y espero ahora que ya termine el máster ser mucho más activa. También soy parte de Desayunos Creativos, que es también algo que damos desayunos y educación en diferentes aspectos a personas de escasos recursos en diferentes zonas de Guayaquil. Y de ahí también he colaborado con Mercy for Hands, que también está ayudando en todo lo del tema del COVID. Vamos a empezar siempre con esto lo más básico, ya que normalmente algunas personas no saben o no diferencian. No sé si de aquí tal vez alguien conozca o sepa los tipos de vegetariano, nos pueden ir poniendo ahí en el chat. Pero básicamente los vegetarianos son consideradas las personas que no consumimos nada de origen animal que represente que el animal muera. En este caso, el pescetariano, el pollo-vegetariano, el semi-vegetariano no entraría dentro de esta categoría porque el animal muere, ¿no? Entonces, netamente seríamos o lacto-vegetarianos o vegetarianos estrictos, más conocidos como veganos, pero el veganismo va mucho más allá, ya que involucra el aspecto de no usar pieles, cosas testeadas en animales, ya es un ámbito más ético, ¿no? Que toma las personas más allá de la alimentación. Pero cuando nos referimos a alimentación como tal, por eso se determina vegetariano. Esto aquí siempre también se lo pone, que básicamente que las entidades internacionales como la Academia de Nutrición y Dietética Americana marca como segura la alimentación vegetariana, no hay ningún peligro en ninguna etapa de la vida, ni embarazo, ni lactancia, ni el periodo de crecimiento de los niños, ni adultos mayores o personas que hagan incluso deporte, ¿no? No hay ningún problema. Y también se la considera la dieta más sostenible con el medio ambiente. Ese es un plus que tiene la dieta vegetariana como tal. Erika, un ratito, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Estás pasando diapositivas? Sí. Porque No. está tu imagen. Yo pensé que estabas dando una introducción, pero cuando algo me dijiste ven, me di cuenta que no ha bajado. O sea, está tu portada. Avanza la diapositiva. Ajá. Ahí. Ahí avanzó. Ahí avanzó. Ahí avanzó. Ajá. Ahí está tu foto, ajá, con un plato. Ya, ahí entonces voy para la... Esto es lo que he enseñado, por si acaso. Ya, Entonces, sí, ya, el día de hoy vamos... nada de eso vimos. Ya. Ya, el día de hoy vamos a, si se llega a parar de nuevo me avisas. El día de hoy vamos a hablar sobre vegetarianos estrictos, ya que el ovo-lacto vegetariano sí es un poquito como más sencillo, ¿no? Porque ahí están los huevos y los lácteos, pero básicamente ahorita les voy a explicar como que fuera un vegetariano estricto, es un vegano, ¿no? Eso aquí normalmente no te lo enseñan en la universidad, entonces yo sí me he dedicado a estudiar esta rama de la nutrición aparte, ¿no? Por mi cuenta. Entonces es bastante interesante de que hagan esta plataforma para que ciertos alumnos, estudiantes e incluso colegas aprendan un poquito más para que vean que es posible, es segura, y bueno, ahí se está pasando. ¿Sí se está pasando la pantalla? Ah, en la tablet. Sigue con tipos de vegetarianos. Ya. Ahí. Ahí. Sí, correcto. Ya. Entonces, básicamente aquí tenemos que tener en consideración que no existe desnutrición proteica en veganos. Sin embargo, vamos a hablar de la proteína porque es el nutriente más crítico, entre comillas, porque es el que dejamos de consumir y lo que está considerado típico en la alimentación convencional omnívora, ¿no? Entonces es lo que quitamos del plato. Ahora vamos a ver que la mayoría de la población consume también proteína de origen vegetal,
aquí vemos que los no vegetarianos, los vegetarianos estrictos consumen una cantidad de proteína de origen vegetal también de manera considerable. Sin embargo, muchos de los estudios no representan bien a los vegetarianos como tal, por eso a veces quedan como en tela de dudas ciertos resultados, porque no los catalogan, ponen pesco, ponen semi, incluyen a no vegetarianos y cosas así, entonces a veces por eso queda como medio raro los resultados, ¿no? Aquí vamos a ver también que esto es lo que pasa en una dieta, en una persona que se quiera ser vegetariana. Normalmente lo que va a hacer es que va a quitar la proteína del plato y va a dejar a ese plato sin su fuente proteica. Por eso es que es el nutriente más crítico, por así decirlo. Dejan la pasta con la pasta de tomate, dejan el arroz con el carbohidrato que puede ser algún tipo de papa, en la ensalada le quitan el pollo y lo dejan ahí, y de ahí se añaden leguminosas, que vamos adelante, vamos a ver que es nuestra fuente principal de proteína, ponen muy poquita cantidad, ¿ya? Ahora, vamos a ver básicamente cómo identificar una buena proteína o cómo podemos educar al paciente o entender un poco más a las proteínas. Inicialmente se consideraba a una proteína por diferentes motivos. Hace más de 40 años se veía el valor biológico, que básicamente es si una proteína es de mejor o peor calidad, cosa que ya no se usa. Y ahí fue donde también se dio a conocer lo del aminoácido limitante, que muchas personas lo siguen diciendo y siguen usando la palabra no tiene una proteína o le falta. Es básicamente que tiene un aminoácido limitante. Ya más adelante vamos a ver eso. La segunda forma de puntuar a las proteínas va a ser justamente esto, la puntuación de aminoácidos corregida por digestibilidad, que tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no determina una cantidad óptima, sino que una cantidad mínima, no mira la complejidad fisiológica del organismo, no mide antinutrientes que también tienen ciertos alimentos, y tampoco nos dan a conocer con qué alimentos se los consumen, ¿no? También este tipo de nutrientes. Y de ahí vamos a ver lo que vamos a usar ahora, que va a ser la densidad proteica. Aquí tenemos la tabla del aminograma, que sería los PDCA, lo que vimos acá, que sería el punto 2, y aquí vamos a ver cómo nos mide las proteínas según los aminoácidos esenciales. Aquí vamos a ver que hay algunos alimentos, como la proteína de soya, los garbanzos, los pistachos, los frijoles blancos, las semillas de chía, los frijoles cocidos. Aquí también va a haber, por ejemplo, brócoli, espinaca, que también tienen proteína completa. Aquí vamos a ver la típica esta unión que se suele decir, y vemos que tienen proteínas completas, pero no diferencian la densidad proteica, porque no tenemos que fijarnos si son completas o no, porque para nosotros cubrir una porción de proteína a partir de las espinacas, tendríamos que comer mucha cantidad, por eso es que se ve la densidad. Y como podemos ver, también existen proteínas completas de origen vegetal. Pero esta forma de catalogar a la proteína no es muy óptima para el uso diario del vegetariano o el vegano, la persona que quiera consumir proteínas de origen vegetal. Tampoco es necesario unir una proteína, la leguminosa, con el arroz, no es necesario. Nosotros podemos consumir perfectamente otra leguminosa, que sería nuestra fuente principal de proteína, y perfectamente cubrir ese aminoácido que le falta a la otra. Normalmente los cereales van a tener una cantidad óptima de metionina, que también está presente en otro grupo de alimentos, y de ahí la lisina es lo que va a estar presente siempre a tope en las leguminosas, a excepción de ciertas que va a tener un poquito menos de, como en la lenteja, por ejemplo. Acá vemos también que la gelatina o el colágeno, que la gente lo usa mucho ahora y está de moda todo esto del colágeno nuevamente. El colágeno es una proteína muy pobre, tiene arriba 2 aminoácidos que no son esenciales, la prolina y la isoprolina, y de ahí no nos da una cantidad de proteína interesante de aminoácidos esenciales, que son los que tenemos que consumir nosotros verdaderamente a partir de la alimentación. Entonces aquí el mensaje sería de que no hay que consumirlas en la misma comida y que no tenemos que básicamente fijarnos en si es completa o incompleta, porque si vemos completa e incompleta, no nos está midiendo la densidad proteica y básicamente no ve cuánta cantidad la persona va a consumir para cubrir una proteína. Me avisan si se queda de nuevo.
Entonces vamos a ver ahora la densidad proteica, que eso me lo pidieron por el Instagram cuando hice la encuesta preguntando qué querían que les explique y me decían que les explique la densidad proteica. Esta es la densidad proteica y básicamente cataloga o divide a los alimentos de acuerdo a la cantidad de proteína por porción que va a tener. ¿Cuánta cantidad de proteína te da? Aquí vamos a ver que la densidad muy baja van a ser los vegetales y las frutas, que más o menos en unos 400 a 500 gramos al día, que es lo que se recomienda consumir al día, vamos a tener máximo unos 10 gramos de proteína. Aquí también van los champiñones, aquí también van las espinacas, aquí también van todos los alimentos de origen vegetal. Esas serían las densidad muy baja. De ahí vamos a ver la densidad baja, que van a ser los frutos secos y semillas. Aquí por más que sea proteína completa, que te da mucha proteína la semilla de cáñamo. Aquí vamos a ver que el maní te da proteína. Tendríamos que comer muchísima cantidad de estos alimentos para nosotros considerarlos como una fuente fiable. Ellos son una fuente extra de proteína que podemos nosotros añadir al día a día, pero no va a ser una fuente principal. De ahí vamos a ver la densidad media, que aquí vienen los cereales, los pseudocereales, que también va a estar incluido aquí la quinoa, por ejemplo, que también dicen que tiene muchísima proteína y que básicamente puede reemplazar a una carne, pero no va a igualarse a una leguminosa. O sea, comparar a un cereal o a un pseudocereal es como que comparemos a la carne con un cereal. Nuestra fuente principal de proteína, porque la densidad de proteína y del aminoácido más limitante, que es la lisina, van a ser siempre las leguminosas, siempre, porque aquí tiene hasta arriba la lisina. Y porque también es mucho más fácil consumir una porción a partir de él. Por ejemplo, el cereal también podemos añadirlo como fuente de proteína, sí, también, pero la principal y las reinas van a ser como las leguminosas. Acá vamos a tener que también vamos a poderlas consumirlas en cantidades interesantes en comparación con estas de acá, que tenemos que consumir muchísima cantidad. En estas opciones sí llegamos a porciones considerables y de manera rápida en densidad. De ahí vamos a ver las muy altas, que van a ser los derivados de las leguminosas. Aquí va a venir el tofu, va a venir también el tempe, que es un fermentado normalmente de leguminosas, que son normalmente derivados de ellas, de las leguminosas en la mayoría de los casos. También va a estar la soya texturizada y también van a estar las proteínas aisladas, que también tienen aislada la proteína. Entonces es un recurso bastante interesante, no imprescindible, pero bastante interesante para los vegetarianos. Y también aquí vamos a ver que tenemos bebida vegetal, que sería la de soya. Entonces vamos a ver como resumen que el top de las proteínas vegetales para los vegetarianos van a ser siempre las leguminosas y sus derivados. De ahí vamos a seguirla con los cereales, que van a complementarlas también. Un extra van a ser los frutos secos y las semillas. ¿Ya? Y de ahí los vegetales, bueno, son fuentes de fibra, son fuentes de vitaminas y minerales como en el resto de la población. Son nuestra fuente principal de proteína. Sí voy avanzando, ¿verdad? Que me da miedo que se quede de nuevo. De ahí, vamos a ver, entonces, algunas de las proteínas más consumidas de origen vegetal van a ser las leguminosas, como los chochos, gualtramús, alverjitas, frijoles, lentejas, garbanzo, habas, soya. Vemos que tenemos una variedad también interesante. Y aquí van a estar de forma gráfica los que ya vimos antes que son muy altos. Estos son altos y estos son muy altos. Entonces, aquí lo que limita va a ser la saciedad, que aquí vamos a llegar mucho más rápido a la saciedad antes de cumplir con una porción, y acá en cambio se nos va a hacer mucho más fácil llegar a un requerimiento. ¿Ya? Vamos a ver brevemente cómo tú mejoras la digestibilidad, porque a muchas personas les va a caer un poquito pesado esto, y es totalmente normal hasta que haya una adaptación a nivel intestinal, que el intestino empiece a segregar más enzimas para digerir una cantidad mayor de fibra como tal, digiera más los alfa-galactósidos también. Y aquí lo que se hace básicamente va a ser remojar, que va a hacer que sea comestible la leguminosa, porque si no, no se nos puede comer, cocinarla, germinarla, o también va a ser hacerla puré o licuarla, que va a hacer que sea mucho más fácil consumir una cantidad considerable de proteína a partir de las leguminosas, porque nosotros llegamos mucho más rápido a la saciedad antes de llegar a las porciones que a veces necesitamos. El punto de germinar es bastante delicado porque puede haber algún tipo de proliferación bacteriana, algún tipo de hongos y cosas, entonces hay que tener bastante cuidado con este punto, que muchas personas lo hacen en casa, ¿no? Hay que tener bastante asepsia, hay que saber hacerlo verdaderamente.
Aquí se recomienda remojar como mínimo 24 horas a las personas que tengan algún tipo de trastorno funcional digestivo, como síndrome de intestino irritable, o están empezando a consumir leguminosas. Es interesante que remojen en un ratio de 10 sobre 1 de leguminosas. Entonces es como 10 veces más agua en lo que remojas, e ir cambiando constantemente el agua. Cambiar el agua de la cocción también va a ayudar a que sea más digerible. Y aquí los enlatados también van a ser mucho más fáciles de digerir, porque el líquido de gobierno de la lata, si se dan cuenta, es más espeso, porque ahí están todos los alfa galactósidos, que son los carbohidratos de cadena corta, que son difíciles de digerir para ciertas personas y son los que nos causan gases. ¿Ya? De ahí, entonces vamos a ver ahora cuánta cantidad, a partir de estas aquí, vamos a tener que consumir para reemplazar a una porción de proteína de origen animal. Básicamente, 100 gramos de pescado, básicamente va a tener unos 20 a 25 gramos de proteína, por ejemplo. Y 100 a 150 gramos de tofu también te va a dar la misma cantidad de proteína. Por eso, estas son como que una fuente más fácil de consumir proteína de origen vegetal. Aquí también, 100 gramos de soya texturizada reemplaza y supera a una porción de proteína. Te da unos 24 gramos de proteína por 100 gramos cocidos. El scoop también es lo mismo que una proteína aislada como tal, y la bebida vegetal de soya, que tenga como mínimo 7 gramos de proteína, va a reemplazar 1 a 1 a un lácteo. Ninguna otra bebida vegetal, ni la de almendras, ni la de avena, ni ninguna de este tipo de bebidas reemplaza nutricionalmente a un lácteo, solamente de manera visual. Ahora acá vamos a ver cuánto es una porción. Una porción de proteína para que reemplace a una proteína de origen animal, en comparación a 1 a 1 que reemplaza a una bebida de soya, a un lácteo, o un tofu a un pescado, acá sí vamos a tener que hacer un ratio o una comparación de 3 a 1. ¿Por qué? Porque los 100 gramos de lenteja, cuando tú los remojas, triplica, y los cocinas, triplicas el tamaño. No es que estamos consumiendo más, que la gente también tiene miedo y dice, vamos a comer más carbohidratos, vas a comer más carbohidrato en forma de fibra, y tiene muchísimas otras cosas interesantes que te van a aportar a la salud, mucho más allá de estar viendo el peso. Aquí lo que va a hacer es que se va a triplicar, y se va a triplicar básicamente en agua y en cocción. O sea, se va a hidratar y a cocinar la leguminosa, no estamos comiendo más. O sea, 100 gramos de lenteja o 100 gramos de frijol se va a triplicar en tamaño, pero va a reemplazar igual a 100 gramos de pescado, solo que tenemos que comer más cantidad. ¿Ya? Entonces, media taza de frijoles secos o cualquier tipo de leguminosa va a reemplazar en forma cocida a una lata, que sería un vaso y medio. Esa es una porción de proteína que va a reemplazar a partir de las leguminosas. Aquí nosotros podemos ir jugando cómo lo vamos consumiendo a lo largo del día. Por eso, para mi parecer, el plato de Harvard o cualquier tipo de plato que pongan aquí no se va a adaptar al 100% a una persona vegetariana, porque nosotros consumimos mucha más cantidad de fibra ya porque comemos de esa manera. Todo lo que comemos básicamente va a tener fibra. Entonces nosotros como que el medio plato de ensalada por obtener fibra no es el objetivo. Ahí vamos a comer frutas y vegetales para obtener más que todo vitaminas, para que los nutrientes se transformen. Entonces, este plato no es representativo para un vegetariano, porque nosotros vamos a comer más volumen casi siempre, y no vamos a poder poner el típico plato de Instagram, porque nosotros comemos mucha más cantidad. Ahí podemos jugar, por ejemplo, licuar el garbanzo, la taza y media, se hace menor cantidad, entonces se hace más fácil de consumir, o consumimos la mitad de una taza y media, o una taza de garbanzos la licuamos y la complementamos con media porción de hummus, de tofu, y ya entre las dos hacemos una sumatoria en ese plato y estamos consumiendo una porción de proteína en densidad interesante, o sea, reemplazando al alimento de origen animal que antes consumíamos. Y bueno, aquí básicamente vamos a ver que aquí hay arroz con quinoa, aquí hay estofado de garbanzo y aquí hay más garbanzo, porque nosotros tenemos que comer una taza y media. Vamos a llegar más rápido a la saciedad, entonces nos va a dar hambre más rápido, también eso es importante que tengamos en consideración. Vamos a comer tal vez más veces al día que un omnívoro, porque nos da más hambre.
Ahora vamos a ver con qué reemplazo los lácteos, que eso ya les dije hace un rato, y básicamente las fuentes de coco, de almendras, son una fuente como que de grasa, el de avena y arroz es una fuente de carbohidrato, y las fuentes de proteína como tal va a ser la soya y las alverjitas, por ejemplo, las alberjas, que estas bebidas lácteas sí reemplazan a un, a un lácteo como tal, estas bebidas vegetales. Ver que tengan entre 6 o 10 gramos de proteína, básicamente estas, las de acá no te van a llegar ni a un 2 gramos de proteína. Estos son como ya de forma visual para ver el líquido blanco, pero no va a reemplazar a un lácteo, ¿no? También los yogurts del supermercado tampoco están reemplazando nutricionalmente, los que tenemos aquí en Ecuador no reemplazan nutricionalmente a un yogurt, entonces tampoco son una opción para que el paciente aprenda a hacer el reemplazo nutricional. ¿Ya? Y si optamos por bebidas, si son sin endulzar, vamos a usarlas también en recetas. Justamente ahorita tenía una paciente y me dijo, bueno, pero la bebida vegetal de coco sabe rico a un curry. Le digo, bueno, ahí está excelente, pero teniendo en cuenta de que esto aquí no nos va a reemplazar a un lácteo, o sea, que tengamos esa consideración. ¿Qué pasó? ¿Se dejó de compartir? Deja ver, ya. Vamos a ver qué más. ¿Cuánto tiempo voy? 20 minutos. Ya. Ahora vamos a ver cómo reemplazamos a un huevo, que básicamente también es algo interesante de saber. Aquí vamos a ver que hay reemplazos culinarios que van a salir en internet, que va a ser puré de guineo, puré de papa, el no huevo de chía, el no huevo de linaza, el aquafaba, por ejemplo, también es el líquido de gobierno que viene en las latas de garbanzo. Cuando remojas el garbanzo se queda un agua como bastante espesa, ese también se usa como claras de huevo, por ejemplo. Reemplazan de manera visual, pero no van a reemplazar de manera nutricional al huevo. Lo que reemplaza de manera nutricional van a ser el tofu, que podemos hacerlo como tofu revuelto, como los huevos revueltos con, con cúrcuma, por ejemplo. De ahí también vamos a tener harina de garbanzo, que también va a reemplazar nutricionalmente. La bebida vegetal de soya también nos va a dar un poco de consistencia acá, por ejemplo. Y de ahí obviamente van a estar las leguminosas, que van a ser un reemplazo nutricional del huevo como tal, ¿ya? Ya pasando a lo de las proteínas, igual si tienen preguntas me pueden ir escribiendo en el chat para yo irles contestando. Tal vez es como mucha información, ustedes me dicen si quieren como que descansemos ahí y hacemos preguntas o algo así. Vamos a ver ahora las vitaminas y minerales en la dieta vegetariana y vegana. Muchas veces en el Instagram yo comparto cuando hago los trabajos del máster que me mandan a hacer pautas etoterapéuticas. Siempre se ven los rangos de vitaminas y minerales y se ven que se cubren perfectamente. Aquí vamos a ver que el azul es los veganos y los rojos son los omnívoros. Y vemos que cubrimos de manera bastante importante a los nutrientes, las vitaminas y minerales. Las cubrimos de manera bastante interesante, ¿no? Llegando a los rangos adecuados. Aquí, por ejemplo, no está la vitamina B12, no, aquí no, la vitamina B12 tenemos que, no, sí, aquí está, miren. Aquí dicen que los veganos la cubrimos a tope, eso es algo que les quería decir, porque nosotros nos suplementamos con vitamina B12. Entonces, rebasamos la cantidad de vitamina B12 por el suplemento, no porque lo consumimos a partir de los animales. Vamos a ver la vitamina B12, que es algo importantísimo y básico. Aquí vamos a ver que todos nos suplementamos de manera directa, las personas que tienen una alimentación convencional omnívora, a partir de los animales, que también les ponen en la comida la vitamina B12, igual que la que yo me tengo que tomar, ya sea o lacto-vegetariana, vegetariana estricta, semi-vegetariana. Si como poquito proteína de origen animal, hay que considerar en el caso del paciente si es que él tiene que suplementarse con vitamina B12 para evitar carencias. ¿Por qué? Porque las carencias de un vegetariano que no tome vitamina B12 son bastante importantes, sobre todo a nivel neurológico. Ahora, me van a decir que tal vez yo me puedo tomar una bebida vegetal que tenga vitamina B12, el cereal tal tiene vitamina B12 o fortificado, y esas no son fuentes fiables de suplementación. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 depende de su absorción del factor intrínseco. Y el factor intrínseco se satura con 1.5 microgramos por cada ingesta. Entonces, si un empaque nos dice a nosotros, tiene 6 microgramos de vitamina B12, me invento. Así, el requerimiento diario, o sea, de 4 o 5 microgramos al día, nosotros lo vamos a saturar con 1.5.
Entonces vamos a tener que volver a comer otro alimento fortificado para ir sumando 1.5, 1.5, 1.5 hasta llegar a 4.5. Esto es lo que normalmente la población omnívora hace día a día porque come todo, en todas las comidas, una porción de proteína de origen animal fortificada. Entonces va llenando y el factor intrínseco se satura y se desatura cada 3-4 horas y va absorbiendo conforme avanza el día. Entonces por eso es que los alimentos fortificados o las microdosis no son la mejor opción en realidad, ni los suplementos estos que son multivitamínicos ni nada de esas cosas. ¿Ya? Ahora también van a decir algunos pacientes, no, es que a mí me dijeron, yo leí que hay una reserva que dura tanto tiempo, tal tiempo, eso no lo vamos a saber, cuánto tiempo va a durar, la reserva es de 2 a 3 miligramos, no microgramos, pero no sabemos cuánto tiempo le va a durar al paciente, por eso lo indicado es que él se empiece a suplementar apenas él decide empezar a llevar una alimentación vegetariana, sobre todo para que se acostumbre, poner una alarma en el celular, para que no se olvide tomar cuando le toque, y todas estas cosas, ¿no? Ahora, puede haber carencia sin sintomatología, porque lo que se cree o lo que se tiene como en primera línea para ver si un paciente tiene deficiencia de vitamina B12 es ver si tiene anemia megaloblástica, en este caso es la de tipo megaloblástica. Como los vegetarianos normalmente una alimentación saludable va a consumir una cantidad alta de folatos a partir de la alimentación porque come muchos vegetales y frutas, vegetales sobre todo, de hojas verdes, vamos a tener una cantidad considerable de consumo de folatos. Entonces, podemos caer en una trampa de folatos, y la trampa de folatos es lo que nos salva de una anemia megaloblástica, pero no nos va a salvar de un daño neurológico, que es lo más grave que causa la deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 está implicada en todo, hasta la metabolización de proteínas, o sea, es una vitamina muy importante, un cofactor importantísimo a nivel de metabolismo. Entonces, por eso es que siempre le damos mucho hincapié. Ustedes se meten a cualquier Instagram de un nutricionista que maneje nutrición vegetariana y siempre va a hablar de vitamina B12 una y otra vez, porque la población vegetariana no la toma, no la consume. ¿Ya? Hay un 80% de las personas que tienen deficiencia de vitamina B12 de manera inicial tienen fatiga, pérdida de memoria, tienen como neblina mental que se dice, que es como que se olvidan de las cosas, andan como perdidos, un poco así, y de ahí entre un 65 y 75% van a tener ansiedad, van a sufrir de insomnio, van a tener diarrea, van a sufrir de visión borrosa, algunos también van a tener tensión a nivel del cuello, hombros, y ya en casos muy graves, desmayos, asfixia, vómitos, cosas así, pero esto se da de manera muy así como que bastante dispersa, que se puede confundir con muchas otras cosas y no se la considera una deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque en analíticas me sale bien, no tengo anemia megaloblástica. Y tengo en mi reserva, pero no sabemos cuánto, ¿no? Entonces ya tenemos entendido que la trampa de folato salva de la anemia megaloblástica y por eso es importante que se suplemente, porque también los síntomas y signos de déficit son bastante variables. Y una persona, los daños neurológicos pueden llegar a ser irreversibles. Hacer un remonte a nivel de daño neurológico es bastante complejo y tiene que ser a partir de inyecciones. Ahora, ¿cuánto dura la reserva? Esto va a depender de muchísimos factores, puede durar de meses a años, por ejemplo, dependiendo de la reserva inicial que tuvo la persona. Hay cierta evidencia que nos dice que las personas que comían más comida chatarra, puede ser que tenga, o sea, comida chatarra por decir, es un término, pero básicamente empaquetados, cosas fortificadas, van a tener una reserva más alta porque están como, aparte de la alimentación omnívora, también tomaban fortificados, entonces van a tener una reserva más alta, a mayor reserva, mayor pérdida, a menor reserva, menor pérdida, el cuerpo se hace muy eficiente y va a evitar a toda costa caer en una carencia. También va a depender de los hábitos alimenticios, del factor intrínseco. Hay personas que tienen alguna falla a nivel de factor intrínseco en el estómago y pueden tener alguna falla en el acoplamiento también de la absorción, por eso hay que ver también antes de empezar a suplementarse en ciertos pacientes. Cuando toman medicamentos como metformina o omeprazol, problemas gástricos, como ven, mala absorción, que influyen en el factor intrínseco a veces también. Y hay ciertas adaptaciones metabólicas que inhiben la absorción de la vitamina B12, que son en casos muy raros. Y también en casos que hay falta de higiene, como por ejemplo en África, que puede haber una salvación de deficiencia de vitamina B12 por
que en las uñas tienen heces, o sea, eso sé que se escucha como medio feo, pero es la realidad. O en India, por ejemplo, ellos tienen un salvamento de vitamina B12 a partir de estas bacterias, porque la vitamina B12 es de origen bacteriano, entonces ahí hay un salvamento. Disculpa, Aquí, perdón, ajá, repito, Erika, antes de avanzar, pienso yo que podríamos contestar preguntas que nos han puesto en ya. el chat. Steffi, ¿le podrías indicar? Ya, a ver, bueno. La primera pregunta, ¿qué hacer cuando se quiere empezar a dejar la proteína animal y consumir la vegetal si las leguminosas le causan molestias al paciente? Ya, o sea, ahí hay que ir. No vas a darle la taza y media que reemplaza una carne porque es mucha cantidad de leguminosas. Tienes que dejar que el intestino se adapte, que él empieza a decir, me están dando menos proteína de origen animal, tengo que empezar a segregar más enzimas a nivel digestivo e intestinal para digerir más fibra o más alfa-galactósidos. Entonces hay que darle de manera progresiva. Licuarla también es una buena estrategia, que tome en diferentes tomas las leguminosas y que no se la tome en una sola toma, una taza y media, por ejemplo. Dejar que el intestino se adapte, licuándola también, es interesante, licuar los frijoles, licuar el garbanzo, hacer humus de chocho, humus de garbanzo, ir jugando también con las proteínas altas, que son bastante buenas. Mientras más firme el tofu, más proteína va a tener y más digerible va a ser, porque va a tener menos alfa-galactósidos. La soya texturizada, coger a partir de la proteína aislada, ir añadiendo al pancake, ir añadiendo a la avena, ir añadiéndole, si tú ves que no has consumido una cantidad de proteína interesante durante el día, es bastante aceptable que te hagas un licuado de proteína, que el licuado de proteína no solamente sirve para el gimnasio, ¿no? Que no sirve para eso en realidad, tampoco tanto. No sé si contesté la pregunta. Gracias. A Bien. ver, otra. ¿Es el alimento que consume el animalito lo que permite que a partir de ahí absorbamos vitamina B12? Entonces, ¿se podría consumir tal como lo hace el animalito? ¿Cómo? Se cortó el final. Lo Ya, que a el ver, la animalito. repito. Ya. Es el alimento, es el alimento que consume el animalito lo que permite que a partir de ahí absorbamos vitamina B12. Entonces, ¿se podría consumir tal como lo hace el animalito? En pastillas, sí, así como está aquí. Yo me tomo la pastilla. Al animal le ponen la vitamina B12 en la comida, en el pienso. Entonces nosotros ahora nos vamos a tomar la pastilla. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, dependiendo, y cubres el requerimiento. Ajá, o sea, no es lógico que te vayas a comer pasto sucio para obtener bacterias de ahí, no lavar los vegetales, que también se escucha. O sea, no es lógico, porque más probablemente es que te dé una infección a nivel intestinal a que obtengas vitamina B12. No es comer como el animalito, es suplementarte como el animalito. Ya, otra dice. 1,5 taza durante el día o en cada comida de leguminosas. Ahí, o sea, como mínimo al inicio yo recomiendo que lo hagan como por lo menos que coman 2 proteínas al día, que ahí la persona va a ver cómo la come, ¿no? Si te quieres hacer una tortilla de garbanzo, ahí va a ser más fácil que te comas una taza y media de garbanzo porque está triturada la harina, ¿no? Si te tomas una bebida vegetal, estás reemplazando como media porción. Si te quieres tomar en 2 tomas las leguminosas o en una, si la quieres licuar. También para la pregunta anterior, la última opción es que la persona no pueda ser vegetariana por las leguminosas, porque también podemos tomar enzimas digestivas como la alfa-galactosidasa, que va a digerir, va a ayudarnos. Es como que lo que le echan la lactasa a la leche para hacerla deslactosada. Nosotros nos tomamos la enzima y podemos digerir de mejor manera las leguminosas. O sea, la última opción es que la persona no pueda ser vegetariana. Pero Pero hay ¿y que esa ir como enzima la viendo. tienen que tomar siempre? Las personas que pueden llegar a tener problemas a nivel digestivo, que no digieren bien, que les causan muchísimos gases, alguna cosa así, pacientes incluso tal vez, pacientes con síndrome de intestino irritable que tienen algún tipo de problema con las leguminosas, con los alfa-galactósidos, sí, o sea, es bastante interesante que se tome la enzima para que le facilite la digestión. Pero no es necesario que todos los vegetarianos tomemos eso, porque nosotros nos adaptamos poco a poco y vamos consumiendo, vamos haciéndonos más eficientes en digerirla. El intestino se va
adaptando, el intestino va cambiando su microbiota, la microbiota se hace más apta para digerir más fibra, a nivel intestinal se secretan más enzimas para digerir más fibra, el cuerpo se adapta y el cuerpo empieza a digerir de mejor manera las leguminosas poco a poco. Por eso es que mínimo 2 porciones de leguminosas al día, que ahí tú puedes elegir si comes tofu, si comes leguminosa, si te comes la mitad en leguminosas y la otra mitad en tofu, como está acá. Es bastante, o sea, te tienes como que cambiar reaprender todo. Aquí, por ejemplo, comes la mitad de hummus, que puede ser una taza de garbanzos, y Facilifruit se hace media taza de hummus, y la complementas con el tofu. Entonces, sumando estas dos, tú ya reemplazas a un pollo, porque hay media porción de cada tipo de fuente proteica vegetal, una más densa, una más alta en proteína y una alta, más alta, alta. Y así, o puedes comerte la mitad de una taza y media, o sea, una taza, y en otra comida te comes otra taza. Si ya te quieres comer todo de una sola, la taza y media te la comes de una sola. O sea, o la puedes hacer hamburguesa también, por ejemplo, y así también reduces la cantidad. Son estrategias que poco a poco se pueden ir viendo. Estérica, tengo una pregunta de una docente que nos dice, ¿existen evidencias científicas para recomendar dietas ovo-lacto-vegetarianas en pacientes con enfermedades renales frente a recomendar una dieta normal restringiendo los nutrientes que deben prestársele más atención en estas patologías? A ver, sí, la dieta, incluso nosotros dimos una conferencia con Paul en las jornadas nube, y investigamos todo esto de la enfermedad renal, que el que sabe de enfermedad renal aquí no soy yo no manejo ese tipo de patologías, lo maneja Paul, pero evidentemente la evidencia nos dice que las dietas vegetarianas son una de las mejores tipos de alimentación que puede llevar el paciente renal, teniendo en cuenta que el problema del paciente renal no es las leguminosas, no es el problema de las leguminosas, porque se hacen estrategias a nivel culinario, se remojan, se cocinan bien, se botan el agua al primer hervor, cosas así, se las vuelve a cocinar. El problema aquí son como que los nutrientes de ciertos vegetales y frutas, que hay que tener más consideración. Entonces, es una dieta bastante recomendada. Sí, sí hay evidencia de eso, bastante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, continuamos. Continuamos. Sí. Ya, no sé por dónde me quedé. Los huevos, aquí. Vitamina B12. Así, aquí. terminando la vitamina B12. Ajá. Ya. De ahí vamos a ver que existen algunas fuentes que, por ejemplo, la Neurobión, aquí te puede decir vitamina B12, pero tiene cantidades muy bajas. Entonces ya vimos que se satura, entonces no es una buena opción tomar multivitamínicos o complejos B. Los fermentados tampoco son fuente de vitamina B12. La levadura nutricional fortificada tampoco es fuente de vitamina B12 fiable, son extras que uno va poniendo, es como una bebida vegetal fortificada con vitamina B12, es un extra. Y de ahí también la espirulina, las algas, el agua de manantial, estas cosas no son fuente de vitamina B12. Nosotros podemos cubrir perfectamente los nutrientes a partir de la alimentación vegetariana sin recurrir a la espirulina como fuente de proteína, que también se la vende bastante así. Y bueno, estas son las recomendaciones, que hubo como que, entre comillas, una actualización, pero en realidad no fue así. Básicamente es que yo sigo usando las de la EFSA, que son las recomendaciones a nivel europeo, y te dan una recomendación de 2.500 microgramos al día, a partir de los 14 años es eso, y antes, más pequeños, son dosis más pequeñas que se van dando, ¿no? Por eso es recomendable en gotero. Aquí vamos a ver que los análogos o las falsas vitamina B12, conocidas como análogos, tienen estructuras muy parecidas a la vitamina B12, pero no son fuente de vitamina B12, tienen poca afinidad con el factor intrínseco, por eso no se absorben de manera correcta. También falsean muchas analíticas, las analíticas a nivel de laboratorio no determina de dónde viene la vitamina B12, si viene de la espirulina o viene del suplemento. Él simplemente mide cobalaminas totales. ¿Ya? No sabe si es activa, inactiva. Las algas, los hongos, como les digo, no tienen el agua de manantial, la clorela tampoco tiene suficiente evidencia todavía, y al día de hoy ya tenemos la vitamina B12 de toma semanal, 2 veces a la semana, 1000 o de 500, que es como lo más fácil, a partir de 500 microgramos, que antes para hacer un remonte de deficiencia de vitamina B12 había que tomar jugo de hígado, o sea, ser vegetariano era imposible. Entonces, ahora tenemos la pastilla, y para qué vamos a complicarnos la vida con microdosis y cosas así, ¿no?
También se dice que nosotros producimos vitamina B12 a nivel intestinal. Eso tampoco es algo muy coherente porque se produce a nivel de ilion terminal, que es una de las partes del intestino donde menos absorbemos nutrientes, entonces no va a ser una fuente fiable. El ilion distal, perdón. Y bueno, ¿ya? Si quieren esa tabla, la tengo en el Instagram o me escriben y se las paso. Es la tabla de las recomendaciones, que son las tablas de la EFSA. De ahí vamos a ver otro nutriente esencial. Todos estos nutrientes que les estoy dando son nutrientes esenciales. Aminoácidos esenciales. Vitamina B12 es un nutriente esencial. Ácidos grasos omega, esenciales. Hay nutrientes que no son esenciales. Estos son esenciales, sí o sí. Hay diferentes tipos de ácidos grasos omega, ALA, EPA y DHA, básicamente. Vamos a ver, este es un post mío de Instagram, simplemente lo traspasé a esta presentación, me parece mucho más divertido, ¿no? Parece que hay una cura, porque básicamente el ALA se transforma en EPA y DHA. Sí, tiene una conversión menor a la de origen animal, pero los vegetarianos nos adaptamos, el cuerpo se adapta, el cuerpo es increíble, el cuerpo va a ver cómo obtiene el nutriente esencial. Entonces, si tú le estás dando ALA, que viene a partir de la linaza, de la chía, él va a decir, mira, aquí hay ALA, vamos a convertirlo en EPA y DHA. El DHA sería el esencial. Ya. Aquí serían 2 cucharadas de linaza molida, 300 gramos. El tofu también nos da ácidos grasos omega interesantes. La chía también remojada, porque si la comemos sin remojar no la podemos digerir. Por ejemplo, la linaza molida, la linaza tampoco se la digiere. El aceite de linaza, 1,5 cucharadas, un puñado de nueces, también es interesante. Y 350 de soya cocida, por ejemplo, o hecha tofu, o algún tipo de tempe a partir de la soya, nos va a dar una cantidad interesante. El aguacate no es fuente de ácidos grasos omega, de manera interesante. Y bueno, esas serían como las fuentes más fiables y las más fáciles para nosotros. Entonces siempre es recomendable que el paciente agregue un puñado de frutos secos y semillas a sus frutas o a sus ensaladas. Es algo que es como algo que se debe recomendar hacer para que vayamos añadiendo ácidos grasos omega, que vienen principalmente a partir de las semillas y los frutos secos. ¿Ya? Y también es interesante que los omnívoros lo hagan porque los omnívoros no son grandes consumidores de pescado y tampoco toman más de 3 lácteos al día, que es lo que se recomienda básicamente. Algunas directrices dicen eso, no es necesario que se tome tanto lácteo tampoco. Entonces, y desplazas otro grupo de alimentos al tomar tanto lácteo, o sea, tanto alimento de la misma fuente, y tienes alimentos más interesantes también. Que tomen e incluyan y hagan esta recomendación en su día a día también es bastante interesante y nos va a ayudar también a conseguir un poco más de ácidos grasos omega, ¿no? Eso. Al hierro, que es otro nutriente importante. No tenemos más incidencia de anemia que la población omnívora, simplemente es que no sabemos las fuentes o no sabemos cómo incluirlas. Entonces existen 2 tipos de hierro: hierro hemo, que viene de origen animal, y hierro no hemo, que viene de origen vegetal. El hierro hemo, que es de origen animal, ya viene transformado por el animalito. Ahora nosotros vamos a tener que transformar ese hierro no hemo en hierro hemo. Nosotros hacemos todo nosotros no tenemos al animal de intermedio. Entonces, por eso es que nosotros obtenemos las cosas menos disponibles, pero nosotros las hacemos disponibles. Y aquí vamos a ver las semillas, las leguminosas, las frutas deshidratadas, los frutos secos, los cereales integrales. Como vemos, los alimentos que consumiríamos en una alimentación saludable, básicamente esto es como un extra, y es bastante interesante también, pero eso básicamente es lo que consumimos en el día a día, nos va a proporcionar de hierro. Las hojas verdes oscuras no son una fuente muy fiable tampoco, son como un extra porque tienen oxalatos. Y normalmente cuando comes ensaladas o cosas así no se los elimina, entonces son como un extra. Estas son las fuentes más fiables. Hay que ayudarlo a transformar, como les dije, y aquí pueden ir a consultar todos estos papers de aquí, que ahí está toda la información. Consumir fuentes de vitamina C, perejil, un kiwi, pimiento rojo, una naranja, un chorrito de limón en la lenteja, incluir vegetales y frutas en las comidas, en el desayuno, en el almuerzo. Una alimentación saludable básicamente te va a incluir vegetales y frutas. Cosas de color anaranjado, también, alimentos de color anaranjado también nos va a proporcionar de vitamina A, que es otro de los cofactores para que se absorba bien, se transforme bien el hierro no hemo a hemo.
Y como el resto de la población, reducir o distanciar una de las ingestas del café, evitar el chocolate alto en cacao, bebidas energizantes, el té, sobre todo el verde, por ejemplo, tomarlo distanciado de suplementos de calcio. No es que el cuerpo no absorbe cuando tú comes una fuente de calcio, porque hay alimentos de origen vegetal que tienen los dos nutrientes. Es cuando tomas un suplemento de alta dosis. Ahí es cuando hay interacción, en realidad, cuando hay como la competencia. Y de ahí cuando tú comes fuentes de calcio en productos así o en comida rápida, básicamente los nutrientes es como que interfieren con la absorción también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si de mañana me gusta tomar café, en esa comida yo no voy a haber considerado que tuve una buena absorción de calcio. Entonces yo en mis siguientes comidas voy a evitar consumir café, chocolate o algún tipo de estos alimentos para que en esa comida mi cuerpo lo absorba bien. Él va absorbiendo durante el día y va obteniendo lo que necesita. Acá vamos a ver las fuentes de calcio y básicamente vamos a ver que también semillas, cereales, leguminosas, derivados. Almendras son aquí las almendras son como que lo top. En omega son la chía, la linaza, las nueces. Aquí lo top en calcio va a ser como que las almendras. Si se dan cuenta, es como que en las fuentes que comemos normalmente un vegetariano vamos a obtener también calcio, mínimo de 6 a 8 porciones, y aquí también las hojas verdes es otra vez lo mismo. Aquí en el tallo del brócoli va a ser bastante cantidad de calcio, es importante también considerar eso. Y aquí van a ver algunos gramajes o porciones, raciones de calcio que podemos comer a partir de origen vegetal, ¿no? De las más fáciles, como el tofu, la bebida vegetal enriquecida, que también es una estrategia que podemos usar, el tofu fortificado también, por ejemplo. El yogur de aquí, como les digo, no hay una buena opción, la mayoría, todos vienen azucarados, entonces ahí va a hacer que ese calcio no se pueda absorber de manera interesante, y eso, ¿no? Entonces eso también está en mi Instagram, si lo quieren ver las porciones. Y para finalizar serían los otros nutrientes esenciales o importantes, que van a ser la sal yodada. La sal debe ser yodada, no sal del Himalaya, no sal de la negra, yo no sé, hay tantas cosas que salen ahora, pero básicamente la sal yodada de toda la vida es la que debemos de consumir. ¿Cuántos gramos al día para cubrir un requerimiento de yodo? Porque ese es el nutriente que no consumimos a partir de pescados, que no consumimos a partir de lácteos. Entonces tenemos que suplementarnos a partir de la fuente que se creó para erradicar el bocio endémico, que fue la sal yodada. Por eso está creada la sal yodada. 3 gramos al día va a cubrir el requerimiento de yodo, que va a ser como que la puntita de una cucharadita, y lo máximo sería no sobrepasar los 2.300 miligramos al día de sodio, que va a ser una cucharada, básicamente. Esta fue la cumbre de Quito, aquí pueden ver esto aquí, es de hace algunos años, desde 1993, que aquí dice por qué se yodó la sal y por qué es importante que la gente consuma sal. Es la forma más práctica que todo vegetariano va a poder cubrir, porque es económica, la va a consumir la persona de más escasos recursos hasta la persona que tenga más dinero. Toda la gente usaba sal en esa etapa que hubo el bocio endémico, por eso se yodó la sal, porque era algo bastante accesible. Ahora que ya todo le ponen sal, es el problema, ¿no? A todos los productos y el exceso de sal que tenemos. Hasta las hamburguesas veganas le ponen algas, tienen exceso de yodo, tienen exceso de sodio, entonces hay que ver cuáles eligen. Y de ahí la vitamina D, básicamente también los vegetarianos tenemos que exponernos al sol, como el resto de la población, ahora que estamos en pandemia, tal vez tomar un suplemento sería interesante para prevenir una carencia, y también tener en consideración que en el 2016 se llevó a cabo un estudio aquí en Guayaquil, de Ecuador, en el cual se determinó que el 70% de la muestra tenía una carencia de vitamina D, porque no nos exponemos al sol, porque salimos de la casa, nos subimos al carro, nos vamos al centro comercial, nos vamos al trabajo. O sea, y la exposición al sol es limitada por el miedo a el cáncer. Entonces la gente no tiene esa costumbre de exponernos al sol como se exponen a los bebés, por ejemplo, ¿no? Aquí en analíticas medir el OH25D, que esa es lo que se mide en sangre para determinar. Y la vitamina D2, si te quieres suplementar, es la de origen vegetal y va a tener una efectividad igual a la vitamina D3. Va a hacer el remonte, va a cubrir tus requerimientos. La D3 es de origen animal.
la D2 es la ergocalciferol y la D3 es la colecalciferol. Y creo que ahí terminé. Bien, muchas gracias. Muy interesante, Erika, realmente esta charla. Y pues siguen las preguntas, Erika. Aquí hay preguntas realmente. Nos dice también una docente si hay alguna diferencia entre la dieta vegana y una dieta a base de alimentos de origen vegetal. La dieta basada en plantas o la plant-based Plantas. diet es, es un término bastante, o sea, no está determinado. No sé, o sea, sería una dieta basada en plantas, sería una dieta que solo se basa en plantas o una dieta que como base tiene las plantas, los vegetales y las frutas y de ahí consume otras cosas. Entonces es como bastante ambiguo, pero hay personas que le dicen dieta basada en plantas a la dieta vegetariana estricta y hay personas que le dicen dieta basada en plantas a una alimentación omnívora basada en mucha cantidad de alimentos de origen vegetal, donde incluyen leguminosas, frutos secos, semillas, vegetales y frutas. Ya. Eso depende. Sí. Bien, tenemos en el chat también, Steffi, tenemos preguntas que están realizando. Sí, espera. Estaba aceptando y se me fue. A ver. Yo te puedo aceptar, porque a mí también me sale. Ya, a ver. Con respecto a los mitos alrededor del consumo de la soya y sus efectos a nivel hormonal o relacionado al cáncer, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones? La soya y la relación al cáncer. Sí. O sea, sí. Sí, siempre se saca eso. Tenemos un podcast bastante interesante con de todo un poco, en el que entrevistamos a una nutricionista española, ahorita se me fue el nombre, no sé si está Pauli Jesting, aquí creo que tenían que dar una conferencia a ellos, pero hablamos justamente de ese tema y se determinó que estaba relacionado con el cáncer de mama o con el cáncer en un estudio básicamente en ratas, que no es extrapolable a la población humana, a nosotros, ¿no? Entonces, también algo que pasaba ahí es que les daban aislados de fitoestrógenos. Nosotros no comemos fitoestrógenos aislados, nosotros comemos los derivados de la soya con todo su alimento como tal, o sea, no comemos el fitoestrógeno. Y de ahí ahora lo que se ha visto es que está relacionado como algo anticancerígeno. Hay muchos más estudios, pero como todo en la vida, las cosas malas siempre como que se quedan ahí y la gente no las deja ir, pero se sabe que no, que tienen efectos muy, muy buenos contra el cáncer. Sí, sí, las Es una isoflavonas. leguminosa más. Las Sí. isoflavonas, Ajá. que las están estudiando bastante, un buen antioxidante. Sí. A ver, ya, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se debe mejorar? O sea, todas las se debe remojar? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Cuánto tiempo se debe remojar? ¿Cuánto tiempo se debe remojar la chía? El remojo debe ser un día para otro. Sí, debe ser de un día para otro. No, eso es en las leguminosas para que boten los alfa-galactósidos, sea más fácil de cocinar las leguminosas. Ahí le puedes añadir una pizca de sal o bicarbonato de sodio para que se ablande más rápido y se cocine más rápido, porque si no se demora siglos cocinándose las leguminosas. Cocinen en grandes cantidades para que se les haga más fácil, porque es como bastante trabajoso cocinar leguminosas. Hacer algunas preparaciones. No, ahí lo remojas un ratito, es 1 o 2 minutos, hasta que se haga como una babita. Sí, se hace como una babita y de ahí ya la puedes absorber, ¿no? Igual para absorber los ácidos grasos, a partir de la chía, se está viendo bastante que tal vez es como licuarla como la linaza, porque pasa igual hasta el intestino, hecha como la babita, no se absorbe del todo, no la podemos romper. Entonces estos panes que le ponen la linaza entera no serían tan turismo. buenos para la digestión realmente, como lo venden. Sí, turismo ahí. Erika, con respecto al tiempo de cocción de las leguminosas, para que no pierdan sus nutrientes. Bueno, que las leguminosas pierdan los nutrientes es bastante complejo, ¿no? Porque igual para ya comerlas hay que hacer un trámite para sacar toda esa capa de antinutrientes que literalmente lo que hace es que protege el alimento de los agresores, del sol, de los bichitos, de las plagas, de todas las cosas en el cultivo. Para eso está creado el antinutriente. El antinutriente no es algo malo, es algo que la planta tiene para protegerse. Claro. Y de ahí cocinarla, que pierda el antinutriente, sería como que ya la leguminosa esté hecha, pero nada, o sea, que se deshaga tal vez, pero es muy difícil pasarse del tiempo de cocción.
más rápido se quema que se pase el tiempo de cocción. O sea, se quema la olla de garbanzos y eso es lo que puede pasar. Acá preguntan, ¿es cierto que cocinar leguminosas en olla de presión hace que pierdan nutrientes? No, no, incluso cocina más rápido, pero es bastante complejo usar la olla de presión. Han habido algunas personas que no saben usarla bien y han tenido accidentes a veces. Ujú. Ahí tienes otra, Steffi. Sí, te mandan excelentes felicitaciones. Ajá, qué lindo. ¿Desde qué edad una persona puede ser vegana? Es verdad que los niños no pueden ser veganos porque influiría a su desarrollo. Entre paréntesis, es una duda que tengo. No, es perfectamente viable en cualquier etapa de la vida, en cualquier etapa de la vida, desde la concepción, desde el embarazo hasta el adulto mayor, niños, todos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el nutricionista, que es el encargado de educar a la población en temas de alimentación, debe de estar capacitado para poder atender a una persona vegetariana. Es como un nutricionista debe estar capacitado para atender a una persona con una enfermedad celíaca, que es bastante compleja. No cualquier nutricionista va a atender. Es como tú, Steffi, sabes manejar a las personas con patologías tiroides. Yo no. Paul sabe manejar a un renal. Justin sabe manejar a alguien que juegue Claro. fútbol. Yo no. Ahorita acá es que el nutricionista es importante que eduque al padre para que el padre cubra los requerimientos del niño y que lo suplemente con vitamina B12 una vez deje de lactar, porque a la mamá le pasa a través de la lactancia materna la vitamina B12 que ella se toma en el caso que ella sea vegetariana. Ya cuando deja de lactar, el niño va a tener que empezar a suplementarse con vitamina B12. Tal vez se pueda recomendar que el niño se suplemente 2 ciclados al año de ácidos grasos omega para prevenir una carencia de ácidos grasos omega, hace como una recarga, una base ahí que tenga durante un año, 2 veces al año, un mes, se les manda a suplementar con ácidos grasos omega como medida de precaución, pero no es como la vitamina B12 que ya está dicha que tienes que sí o sí suplementarte. Es como medida de precaución porque tal vez a los niños se les complica un poco más comer frutos secos y semillas, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya, otra. En el caso de los niños, ¿esta dieta tiene desventajas? Bueno, ya creo que Ya creo que lo explicaste. contestó. Ya lo explico. Ujú. Sí, yo Tienes pienso que educar al papá, o sea, tienes que saber manejar, tienes que saber cómo educar al padre, toma tiempo entender la dieta vegetariana, no es algo que uno lo aprende en una conferencia o que ya porque haces el curso y ya vas a saber atender, es como la práctica diaria lo que te hace aprender. Yo he tomado cursos de trastornos de la conducta alimentaria y como no lo aplico, no se me queda y no sé cómo manejarlo todavía. En cambio, la vegetariana es como ya es la práctica, los años, ¿no? Desde el 2017 atiendo vegetarianos también. Cada vez me pulo más, aprendo más. Siempre se aprende nuevo en diferentes ramas. Entonces ahí, atender a un niño es viable y siempre atiendo con una nutricionista pediátrica. Yo educo a la mamá y se la derivo. Y de ahí ya el niño va con la nutricionista pediátrica, ya la mamá sabe las bases y también la nutricionista pediátrica habla conmigo, ya más o menos también entiende un poco más del tipo de alimentación. Y ya se educa, se puede lograr. Perfecto. Bueno, muy bien, pues Erika, yo pienso que ¿tienes alguna otra pregunta, Steffi? No, porque las dos que tenía ya las ha contestado. Similares, sí, ya están. Ajá. Ajá. El proceso de transición de dieta nos contestó de una persona que no ha sido vegetariana y de repente quiere serlo. No creo que sea tan sencillo, Erika. Eso depende de la persona. Hay personas que de un día a otro no quieren comer nada de origen animal y dicen yo ya no quiero y lo hacen. Hay personas que lo hacen de manera progresiva. Dejan el pollo, comen solo pescado, de ahí solo huevos, solo lácteos, o solo huevo. Y va a depender. De ahí lo que sí hay que tener en consideración es que la persona va a tener que tener una transición como no progresiva, pero más amistosa a nivel de digestión. Como vimos, todos los leguminosas, la cantidad que hay que consumir es bastante grande, entonces hay que ayudar a que la persona no tenga distensión, dolor, licuar, consumir las muy altas en proteína, como el tofu, como la proteína aislada, cogerte la soya texturizada, hacer hamburguesas, cosas así para que se haga más fácil el consumir y ir paulatinamente subiendo la cantidad de leguminosas para que el intestino se adapte y el intestino se hace más eficiente en digerir más fibra y más leguminosas.
tal vez consumir una enzima puede ayudar en ciertos casos al inicio, pero es muy poco, nunca he tenido que usar enzima con ningún paciente todavía. Solo con una señora, una adulta mayor, con ella sí tuve que usar enzimas, pero de ahí. No es muy común, no es muy común en todo caso. No, la mayoría se adapta. Nosotros los vegetarianos vamos a tener más producción de gases que la población en general. Eso es algo que ya va a pasar porque comemos más fibra. Nos vamos a llenar más rápido, vamos a comer más veces al día, nos va a dar hambre más rápido. Nos llenamos, pero el vaciamiento gástrico es rápido. Entonces vamos a comer más. Nuestros platos no van a ser como el plato de alguien omnívoro. Normalmente comemos más volumen, más cantidad, porque comemos más fibras. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos contestado todas las preguntas, ya no vemos que nos escriban un poco más. Bueno, pero en todo caso, Erika, esta no será la primera vez, ¿no es cierto? Queremos igual que nos sigas, asistas a otra charla que si nos puedes brindar también sería bueno, por ejemplo, variedad de platos vegetarianos, ¿no? Conocer, ¿no? Esa combinación de ese tipo de alimentos es importante. Aprender a hacer cada uno de ellos también podría ser algo así, ¿no es cierto? Ese tipo. Además de que mandan muchas felicitaciones, muchas gracias, Erika. Disfruté mucho de tu ponencia, hemos aprendido muchísimo. Gracias, están poniendo aquí. Excelente, muchas gracias. Doménica. De nuestra parte también, pues queremos agradecerte. Realmente ha sido una excelente ponencia, hemos aprendido muchísimo y como digo, no será la única charla en la que vamos a estar contigo. ¿Ok? Así es. Sí, Muchísimas excelente. gracias. Ahí también está Caro. Sí, Larrea. Bueno, sí, mi niño, gracias por la invitación y para eso estamos, ¿no? Nosotros aprendemos, nos hacemos como más, conocemos más diferentes temas y nosotros estamos para comunicarle a más colegas y que de más colegas, si tienen interés, se eduquen un poco más y se interesen por estudiar el tema. El punto aquí es compartir, lo que conoces lo tienes que compartir, porque si se queda contigo es como que... No sirve, exactamente, así es. Está muy bien y te felicito. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todo el público presente y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Steffi, también por tu ayuda. Gracias, Erika, y nos estaremos viendo. Gracias a todos y muy buenas noches. Voy a tomar una fotito ya sí, de la pantalla. La foto ahí. ¿Ya? Ya, Steffi, saliste con los ojos cerrados. 1, 2, 3. ¿Ya? Ya, ahí está. Ok. Ya. Gracias entonces, ahora gracias. sí. Buenas noches a todos. Buenas noches, mil gracias por la invitación.